Bueno, primero que nada, agradecer a Nico por darme este espacio, un poco para compartirle mi experiencia eh, y todo lo relacionado que he hecho eh, durante mi proceso como profesional de la tecnología. Así que le voy a contar un poco sobre este concepto que que desarrollé que se llama Egg Project y que tiene que ver con la gestión y la implementación estratégica de proyectos IA. ¿Y por qué eso es relevante? Porque hoy en día yo he trabajado mucho tiempo, alrededor de unos 19 años, en el mundo de las tecnologías y, y hay algo súper importante que muchas veces los proyectos se enfocan mucho en lo técnico, pero pocas veces se enfocan en cómo gestionar y cómo implementar esos proyectos. Y sobre todo ahora que vino la era de la inteligencia artificial y los proyectos de inteligencia artificial que son completamente, tienen un enfoque diferente, tienen un contexto diferente. Por ejemplo, está el prototipado rápido, que hoy en día con herramientas como los Babel, Cursor, Dev0, Bolt, se pueden desarrollar prototipos de forma muy rápida, pero también hay que pensar que esos proyectos hay que llevarlos en algún momento a producción, donde un cliente, donde va a tener mucho usuario, donde hay data y todo eso. Entonces es súper relevante tener esta mirada y tener este enfoque. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta charla? Vamos a hablar sobre cómo gestionar e implementar estos proyectos de IA en empresas, pero con un enfoque práctico y estratégico, ¿ya? Vamos a revisar desde la venta hasta poder desarrollar, escalar y optimizar un proyecto ya, y todo eso tratando de evitar los errores comunes y tratando de lograr el mayor impacto, ¿ya? Yo me presento, yo soy Daniel Ramírez. Ahí les dejo mi QR, donde pueden ir a mi perfil de LinkedIn, donde yo constantemente estoy generando contenido sobre estrategias para adoptar inteligencia artificial, y también todo lo que tiene que ver con desarrollo de productos de inteligencia artificial. Yo soy chileno, tengo 46 años, vivo en Santiago de Chile. Soy papá de dos niñas preciosas que son mi vida, la Nico y la Ale. De profesión soy ingeniero informático y me desempeño como consultor de transformación digital hace más o menos 19 años, de los cuales 10 años estuve en el mundo corporativo, en particular en una empresa llamada Everis, que es una empresa española que después fue muy grande, una multinacional, que después fue comprada por NTT Data, que es una empresa japonesa. Pero luego, en algún momento, toqué techo y decidí emprender, y ahí lancé mi consultora, que se llama SB Factory, donde hemos trabajado con proyectos para Copec, proyectos para Transbank, proyectos para las diferentes bancas de Chile. Y finalmente, hace unos 6 años atrás, junto con una socia, hicimos algo que se llama DTN Lab, que es un laboratorio de desarrollo empresarial asistido por inteligencia artificial, donde lo que nosotros hacemos es un poco apoyar a las personas en el proceso de la inteligencia artificial para su crecimiento y para la innovación de sus negocios.
Y bueno, también me han invitado a ser speaker y mentor de muchos eventos. Entonces, en resumen, lo que uno podría pensar o lo que uno creer es que se podría decir que he logrado varios éxitos, ¿ya? Pero hay algo que nadie dice, que para construir esos éxitos se construye a través de muchos fracasos. Y de hecho, justamente esta charla busca contarle uno de esos grandes fracasos que tuve, que justamente tiene relación con la temática que vamos a conversar, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es el desafío de implementar la inteligencia artificial en la empresa. Y en ese sentido, hay una pregunta que se da mucho en este ámbito, que es ¿por qué implementar inteligencia artificial en la empresa no necesariamente, muchas veces no es exitoso? Y eso no solamente pasa con la inteligencia artificial, también pasa con la transformación digital en general. Hay empresas que se gastan fortunas en implementar proyectos de tecnología que finalmente no tienen éxito, ¿ya? Y en particular, hablando de la inteligencia artificial, las mayores problemáticas tienen que ver con tener una falta de claridad en los objetivos del negocio, porque muchas veces no se relaciona el proyecto de tecnología con el objetivo que tiene el negocio. Finalmente, ustedes tienen que pensar que una empresa, en realidad, su foco principal no es la tecnología, sino que es el resultado que obtiene de esa automatización o esa implementación de tecnología. Por otro lado, también hay mucha resistencia al cambio, ¿ya? La gente cree que la tecnología o estas nuevas tecnologías le van a quitar el trabajo, o las personas muchas veces están acostumbradas a hacer las cosas de cierta forma, entonces hay mucha resistencia al cambio. También pasa muy seguido, sobre todo con las pymes, que son empresas que no tienen proceso organizado. No hay una claridad del proceso que se lleva a cabo para desarrollar una tarea o para obtener un resultado. Entonces no existe estructura. Y por otro lado, la falta de alineación entre la tecnología y la estrategia de la empresa, ¿ya? Entonces, algo que es súper relevante que entiendan es que implementar inteligencia artificial no es solo un proyecto técnico, ¿ya? Sino que tiene que ver con todo un proceso de cambio organizacional. Y el éxito de un proyecto de tecnología, de inteligencia artificial, tiene que ver con eso, con que nosotros como desarrolladores, nosotros como gestores de proyectos, nosotros como product owner, tenemos que entender que la implementación de un proyecto técnico tiene que ver con un cambio organizacional. Y eso lo tenemos que entender nosotros, que somos los que desarrollamos estos proyectos, como también las personas que van a utilizar este proyecto. Y justamente yo le había dicho que le iba a contar sobre un fracaso. Y pasa que hace algún tiempo atrás, yo calculo alrededor de unos 2 años atrás, nosotros nos adjuntamos un fondo público de Chile, de Corfo, que es una institución que apoya la innovación, de un monto de alrededor de unos $35.000, donde nuestro objetivo era desarrollar un copiloto empresarial que ayudaba a la empresa en todo su proceso de crecimiento y innovación, que en ese entonces no sabíamos que era un agente, ¿ya? Hoy en día está súper claro y está
y hay todo un hype sobre el desarrollo de agentes, pero finalmente en ese entonces desconocíamos que lo que queríamos construir finalmente era un agente. Y en ese proceso de desarrollar ese proyecto de IA, hicimos todo bien. Nos preocupamos de analizar el mercado, nos preocupamos de diseñar la solución con metodologías validadas, nos preocupamos de realizar las pruebas, nos preocupamos de obtener feedback de mucha gente, que las personas lo utilizaran, todo era perfecto. Inclusive, como pueden ver en la foto, nosotros hicimos eventos de lanzamiento donde logramos captar más de 1.000 usuarios para la aplicación. Entonces, lo que se entiende de ese proyecto es que teníamos un proyecto perfecto y que iba a tener muy buenos resultados. Pero ¿qué sucedió? Los usuarios no usaban la herramienta. Ellos ingresaban, la usaban una, dos, máximo 3 veces y finalmente dejaban de utilizar esa herramienta. Y lo dejaban de hacer no porque la herramienta fuera mala, sino porque ellos no entendían cómo esa herramienta los podía ayudar en su día a día. No, ellos no eran capaces de adoptar esa tecnología para su día a día. Entonces, finalmente, el error no estaba en la tecnología, porque la tecnología cumplía todo, sino que estaba en la implementación y en la adopción de la tecnología. Y esa es lo más relevante para que un proyecto sea exitoso. Entonces, lo que, lo que podemos entender de ahí es que para poder construir un buen proyecto de IA, lo más relevante es garantizar que, por un lado, las personas lo sepan usar y, por otro lado, sean capaces de incorporar a su día. Y un ejemplo de eso es ChatGPT, porque la inteligencia artificial existe desde los años 50 y siempre ha existido, pero alguien brillante y que no fue Sam Altman tuvo la idea de decir, oye, pero ¿y por qué no lo disponibilizamos por medio de un chat? Y eso, algo tan simple, hizo que explotara lo que nosotros lo conocemos como la inteligencia artificial generativa. Entonces, algunas conclusiones de esto. La IA no se trata solo de tecnología, sino que se trata de una adopción efectiva. Es decir, no basta con construir una herramienta súper poderosa, sino que lo relevante es poder adoptarlo en los procesos diarios de los usuarios y de las personas que van a utilizar la herramienta. También es importante tener una estrategia que se preocupe tanto del proceso de adopción como también de la formación de las personas. Y también que las personas perciban el valor real que tiene ese proyecto o esa herramienta. Porque de cara hacia nosotros, la herramienta que habíamos construido le iba a resolver un montón de problemas que los emprendedores y la empresa en general lo tienen. Pero esas personas no lo percibían de la misma forma. De hecho, a mí me pasó que dentro de todos los feedback que tuvimos, hubo solo un gerente de un banco muy grande en Chile que me dijo, mira Daniel, yo encuentro el proyecto que ustedes tienen es increíble, pero no les va a resultar. Y en ese momento yo dije, me molesté y dije, oye, pero este tipo, ¿qué onda? ¿Qué se cree? ¿Cómo puede decir algo si algo tan espectacular? Pero él me dijo algo que después me hizo sentido. Me dijo, mira, sucede que independiente que tu proyecto es muy bueno, el problema que tiene es que
no es parte del flujo diario de una persona, ya sea por las cosas que hace o por las cosas que está obligado a hacer, por ejemplo, una transacción financiera, un pago de impuestos o quizá por algo que requiere hacer en su negocio. Y en ese momento no lo entendí, pero luego cuando tuvimos los resultados pudimos darnos cuenta que realmente las cosas eh, eran tal como él decía.